El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. ¿En qué consiste el proyecto de reforma tributaria anunciado por el gobierno y en qué estado de situación se encuentra actualmente? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré sobre los últimos avances de esta iniciativa que busca modificar el sistema impositivo en nuestro país. Fue durante julio cuando el gobierno anunció por primera vez que impulsaría su reforma tributaria, una iniciativa legal que consta de 4 ejes y que modifica el impuesto a la renta, que busca reducir la evasión, la elusión y las exenciones, que crea un impuesto al patrimonio, un royalty a la minería, que considera un mecanismo de desintegración tributaria, una reducción en el impuesto a las empresas, entre otros aspectos. Pero es ahora, a 3 meses desde este anuncio, cuando el primer trámite de la reforma tributaria está enfrentando un momento decisivo. ¿Cuáles han sido entonces los avances de esta propuesta de reforma? El primer avance se dio a fines de mes de septiembre, cuando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general, por 8 votos a favor y 5 en contra, y pese al rechazo de la oposición, la idea de legislar la reforma, dándole pase con esto a su discusión en particular, que se ha dicho se extenderá durante casi todo el mes de noviembre. Esto se dio tras el set de indicaciones que ingresó Hacienda en diversas áreas del proyecto, con la idea de lograr un acuerdo. De hecho, ya en 2 ocasiones, el 4 y el 17 de octubre, el gobierno ha ingresado enmiendas con el fin de acercar posiciones. El primer paquete, con 27 indicaciones, se presentó el 4 de octubre al Congreso e incluyó, entre otras cosas, una reestructuración del impuesto a la renta, un perfeccionamiento a la norma de los arriendos de DFL2 para favorecer a los adultos mayores. Se introdujo una cláusula que establece una carga tributaria máxima sobre la rentabilidad del capital y en el llamado impuesto a la riqueza se modificaron los créditos que serán considerados contra este impuesto. Además, en cuanto a la reducción de exenciones, se modificó la gradualidad de los cambios en materia de utilización de pérdidas de arrastre y en medidas que reducen los ingresos tributarios. Se incorporó la depreciación semi-instantánea y una reducción en el impuesto de primera categoría de empresas en el régimen PYME y se amplió el plazo del crédito IVA para los nuevos emprendimientos. Luego, el 18 de octubre, el ministro Mario Marcel presentó en el Congreso un segundo set de modificaciones a su reforma tributaria, con cambios en las normas de herencias, aduanas, zonas francas y fondos de inversión, aparte de proponer una nueva ley de créditos tributarios para incentivar la inversión en proyectos verdes y de nuevas tecnologías. Y hay que agregar que el martes pasado, el gobierno presentó finalmente las indicaciones sustitutivas al royalty minero, un proyecto de ley que se tramita actualmente en el Senado y que busca aumentar la tributación de las empresas del sector. Así se anunció una reducción en el impuesto ad valorem de 3 a 1%, que aplicaría solo a la gran minería del cobre, cuya explotación supere las 50.000 toneladas. Esto último fue valorado por la industria, aunque con voces que apuntan a que se debería eliminar por completo este cobro y con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, quien dijo que de todos modos esto puede implicar que las empresas queden con carga tributaria de 55% o incluso más, lo que puede afectar inversiones y la producción minera en el mediano plazo. Pero, ¿cuáles han sido las últimas controversias? Sin embargo, pese a las indicaciones propuestas, se ha dicho que la reforma tributaria sigue manteniendo el corazón de lo anunciado en julio. Por lo mismo, la oposición, que como señalamos, votó en contra de la idea de legislar, ha anunciado que no está por plantear enmiendas, sino más bien convencer al Ejecutivo de que corrija materias clave de su reforma, como el impuesto a las utilidades retenidas o el tributo al patrimonio. También algunos han dicho que buscan moderar los cambios al Código Tributario y generar incentivos a la inversión. Así, hay quienes han advertido por el impacto que la reforma podría provocar en la inversión, en el crecimiento y en el empleo, justo cuando Hacienda, el Banco Central y el FMI están proyectando un frenazo económico para Chile durante el próximo año, sumado a un complejo escenario para la economía mundial.
También hay que decir que cuando se anunció, esta reforma pretendía recaudar 4,1% del PIB en 4 años, es decir, unos 12.000 millones de dólares. Sin embargo, las primeras indicaciones rebajaban la recaudación en régimen de 4,1 a 3,6% del PIB. Y ahora las nuevas modificaciones vuelven a disminuir la recaudación, se estima que en torno a un 2,6% en régimen. Aunque desde Hacienda han explicado que la brecha se compensará mediante 2 medidas, que son incentivos fiscales a la inversión de la agenda Invirtamos en Chile y menores gastos por intereses de la deuda por 1.200 millones de dólares, hay mucho escepticismo respecto a las estimaciones de recaudación, lo que ha generado debate. De hecho, una columna del economista Klaus Schmidt-Hebel en El Mercurio planteaba que esta reforma no va a recaudar lo que tiene proyectado. Los informes técnicos que acompañan la propuesta tributaria de Marcel son sesgados y pobres, careciendo del sustento mínimo para fundamentar las estimaciones y los efectos sobre la recaudación y sobre las principales variables macroeconómicas, advertía. En todo caso, luego el ministro Mario Marcel firmó una columna respondiendo a estas críticas planteadas por Schmidt-Hebel, en la que afirmaba que éste incurría en una serie de errores y sesgos que distorsionaban seriamente sus cálculos, y que utilizaba una serie de supuestos reñidos con la realidad. Pero, ¿en qué estado de situación se encuentra actualmente este proyecto de reforma tributaria? El lunes 24 de octubre registró sus primeros avances cuando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó artículos relativos a las modificaciones a la norma general antielusiva. El más importante y que motivó la desaprobación mayoritaria de los diputados de derecha apunta a que sea el Servicio de Impuestos Internos y no los tribunales tributarios y aduaneros el que dirima en primera instancia la aplicación de la norma general antielusiva a los contribuyentes. Esto generó una objeción por el diputado Guillermo Ramírez de la UDI, quien afirmó que los cambios a la norma son un retroceso en cuanto a lo que hay hoy día y anticipó reserva de constitucionalidad. Por último, respecto a los plazos, el ministro de Hacienda Mario Marcel ha dicho que esperan tener esta reforma en votación en sala de la Cámara a fines del mes de noviembre. Con esto, el gobierno busca lograr un acuerdo con el oficialismo y la oposición para despachar la iniciativa de la Cámara y luego lograr lo mismo en el Senado, idealmente antes de marzo del próximo año. De todos modos, aún le queda un largo camino para completar su trámite legislativo, con una tramitación parlamentaria que implicará inevitables negociaciones entre los distintos sectores, ya que ni el gobierno ni la oposición tienen votos suficientes para imponer sus respectivas posturas. Además, aún está por verse qué sucederá con los impuestos correctivos, orientados a promover la preservación del medio ambiente y reducir las emisiones, que Hacienda ha dicho que presentará antes de fin de año. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.